Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar esta otra clase y pues vamos nosotros ahorita a, bueno, pues a preguntarles también, cómo vamos, si tienen algunas dudas, pues yo espero, pues hagan las correspondientes preguntas o los comentarios que ustedes necesiten hacer. Eh, La siguiente semana, como ya vamos a empezar a armar algunos circuitos, pues necesitamos ya de tener un poco más claro todo esto, sobre todo el uso del multímetro, porque pues allí lo vamos a utilizar, pero ya en otras funciones. Los materiales que por allí se les han estado encargando pues en cada semana se van a aplicar ahí, así es de que, bueno, pues ténganlos por allí a la mano. Eh, por allí también la tablilla de experimentos la hemos utilizado poco, pero bueno, ya en estas siguientes semanas que van a venir, vamos a armar ya algunos circuitos, vamos a entrar ya un poco más de lleno a lo que sería la electrónica. Estas 2 semanas, por lo pronto, pues hemos estado manejando algunos conceptos básicos y algunos componentes que son del tipo pasivo. Pero la electrónica buena es la electrónica, bueno, en general todo. La electrónica, lo que se usa ahorita actualmente, pues es la electrónica de estado sólido, que corresponde ver componentes tales, como les dije, diodos, transistores. Hay diferentes tipos de diodos, transistores, y después pues veríamos lo de los circuitos integrados, que sería un buen conjunto de componentes que ya son de otra escala, se les conoce como ya de primera escala de integración, en la que, bueno, pues ya tenemos varios componentes que no solamente son de estado sólido, sino también componentes de tipo pasivo. Bueno, por lo pronto vamos hoy a trabajar con lo que sería el relevador o relay. Para ello, pues vamos a compartirles también igual por aquí lo que son algunas diapositivas para ver de qué se trata, ya que el relevador lo vamos a usar también en la otra semana, ya en conjunto con los transistores, pero por lo pronto pues necesitamos también tener unas buenas bases para poderlos después utilizar. Entonces, vamos a ver esto, vamos a trabajar con ello Profe, entonces. una duda. ¿Sí? En una de las tareas viene ahí un circuito, un dibujo de un circuito y viene un dibujito que, bueno, no lo hemos visto, pero no sé cuál es. Como una Ah, flechita. ok, sí, es acerca del diodo LED. Ese se los demuestro en la parte práctica para que lo puedan hacer. Exactamente, eso es lo que queríamos que ustedes nos comentaran para ver cómo vamos. Sí, miren, en la segunda parte, que es la parte de prácticas, entonces vamos por ahí a demostrarlo. Entonces voy a acercar por aquí esos materiales y vemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, vamos a hablar por lo pronto de lo que sería el relevador o relay. Que, bueno, la palabra relevador significa, pues sí, la verdad, el nombre lo dice, es relevar o actuar como un refuerzo, se podría decir. Y relay, pues viene del inglés, o sea, sería lo mismo. Nada más que en algunos casos, pues se habla de relay o relevador, pero también es lo mismo. Y pues también aquí estaríamos hablando del relevador del tipo electromagnético, ya que también hay relevadores de estado sólido, pero bueno, eso lo veníamos hasta que ya veamos los semiconductores, que es lo que vamos a ver la otra semana. Incluso estoy pensando en adelantar un poquito lo que es lo de materiales semiconductores, ya que pues eso pues es una buena parte de teoría para entender cómo funciona un semiconductor o los componentes que se fabrican a base de materiales semiconductores. Entonces, eso estamos por ver, a lo mejor mañana lo comenzamos a ver. Entonces, por lo pronto vamos a ver el relevador de este tipo, que bueno, pues es un componente que funciona a base de electromagnetismo y está compuesto básicamente por un inductor o bobina que genera campo magnético
y acciona por magnetismo a un par de contactos o a un switch mecánico. Entonces, por eso este componente es un componente electromecánico, ya que actúa por el magnetismo que genera la bobina. Aquí en el símbolo lo podemos ver, el del relé. Tenemos en el símbolo lo que sería una bobina con un núcleo, normalmente es un núcleo metálico, y tenemos pues un par de contactos, los cuales puede ser que tenga, como en este caso, 3 conexiones, un común, y cuando, bueno, se dice que es un contacto normalmente cerrado, cuando se encuentra pegado con uno de los extremos. Y una vez que se acciona, pues en vez de despegarse, se conecta con el que es normalmente abierto. O sea, simplemente se acciona de un lado a otro por medio del magnetismo. Así es como actúa el relevador o relé. Aplicamos un voltaje en la bobina y entonces esta genera el campo magnético y hace el cambio de posición del switch, que es un switch totalmente mecánico, decíamos. Para esto, los relevadores pueden tener simplemente un switch, es decir, dos conexiones nada más, las cuales pues se abre o se cierra los contactos, o puede tener, como en este caso, 3 conexiones o 3 terminales en las cuales pues cambia en una de posición de estar cerrado, eh, pasa a abierto, y la que estaba abierta pues pasa a cerrado. Entonces hay de distintos tipos. Estos pueden tener desde un par, 2 pares, etcétera, hay hasta de 9 pares de contactos, es decir, se pueden accionar varias cosas a la vez. Y como el nombre lo dice, un relevador entonces lo que hace es eso, relevar o accionar algo cuando se aplica una señal pequeña en la bobina, porque bueno, pues esa es la función de interactuar entre la parte, digamos, de sensores con respecto a la parte que sería ya de potencia o lo que ya pudiera controlar, no sé, algo que consume mucho como motores, luminarias, etcétera. Entonces, aquí también tenemos una imagen en la cual vemos el aspecto físico de algunos relevadores, ¿verdad? Estos son del tipo electromecánico. La estructura del relevador, pues aquí tenemos una y es como la que tienen por allí en la información de la plataforma. Como dijimos, básicamente se compone de una bobina, la cual está pues enrollada en torno a un núcleo. Este núcleo, ya dijimos ayer, se permite que el flujo magnético se incremente. Así es que la permeabilidad del hierro pues es mayor que la del aire si no tuviera núcleo. Y bueno, tiene entonces sus 2 conexiones, lo vemos en la parte de abajo, dice terminales, y las 2 que tenemos de la bobina, ahí se puede ver que salen del alambre de la bobina, que es alambre esmaltado, y entonces son las 2 que corresponden a la bobina. Es ahí donde se aplicaría un voltaje para que nuestro relevador genere un campo magnético en torno a él y accione. Aquí se ve en la parte de la armadura de arriba que esta es atraída por el magnetismo que genera esta bobina y acciona los contactos que tenemos en la parte derecha. Los contactos que están normalmente cerrados, que son el primer par, pues se desconecta pasando de cerrado. Cerrado decimos cuando está conectado, ¿eh? Cerrado es cuando está conectado. Abierto es cuando no está conectado. Entonces, cuando se acciona el magnetismo, este sistema mecánico lo que hace es desconectar los que estaban cerrados y ahora cerrar el que estaba abierto, el par que estaba abierto. Entonces, de ese modo, pues puede conectar o desconectar una carga. Bueno, aquí hablamos de carga, les decía, por ejemplo, puede ser el accionamiento de un motor, de una luminaria o de algo que consuma una buena parte de energía. De eso les vamos a hacer por ahí alguna demostración en la siguiente parte.
Tenemos que, bueno, pues hay distintos tipos de relevador dependiendo de cómo sea su estructura mecánica, más que nada. Y pues casi todos trabajan, o más bien todos trabajan bajo el mismo principio, ya que hay que aplicar un voltaje en las terminales de la bobina y este pues lo que hace es accionarse. Como aquí en el primero que dice relé de núcleo móvil, tiene una especie de resorte, los contactos, y entonces cuando se energiza a la bobina, esta se acciona y lo que hace es cerrar simplemente, cierra los contactos. Luego tenemos en la parte de abajo, dice relé polarizado, que es muy similar al que por ahí vimos, ¿no? Lo único que hace es, pues simplemente accionar los contactos, abrir o cerrar, porque pues vamos a ver que hay pues relevadores que pueden tener contactos todos normalmente abiertos o todos normalmente cerrados o simplemente un solo contacto que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Y también puede haber combinados, es decir, cuando tenemos ese tipo de relevadores, unos contactos están cerrados, pero al momento de accionarlo, estos se abren y también si tiene algunos que estaban abiertos, ahora se cierran. Solo es un switch mecánico, en pocas palabras podríamos decir, un relé o relevador. Y tenemos acá lo que sería el relé tipo red. En realidad este es un red switch, se le conoce como red switch. El red switch no es más que unos contactos dentro de un vidrio o de un cristal, o es una ampollita de vidrio, y dentro de él están los contactos, los cuales por medio de magnetismo pues sensan o sirven, pues más que nada estos sirven de sensores, sirven para detectar que por ejemplo una puerta se abrió o se cerró por medio de magnetismo. Puede ser también en una banda industrial en la que se está detectando productos, cada vez que pasa un producto se acciona por medio de un magnetismo y entonces acciona alguna otra función. Pero bueno, ese es otro tipo se le clasifica dentro de los relevadores, aunque este no es más que un par de contactos que se accionan por medio de campo magnético. Y acá abajo tenemos, dice el relé electromagnético, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, aquí también cabe mencionar que todos los relevadores, independientemente del tipo que sea, van a ser como el que tiene aquí, donde está el relé polarizado, que dice que pues es polarizado. Y para ello, estos relevadores siempre van a llevar en paralelo con la bobina, que es como una flechita, que es un diodo, que es el siguiente tema que vamos a ver. Esto lo hace para asegurar que la polaridad tenga un solo sentido. Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos a ir hablando más acerca de estos componentes. Normalmente un relevador trabaja de esta manera, tal y como lo tenemos aquí. En la parte izquierda tenemos lo que sería un circuito de control. El circuito de control puede tener sensores, puede tener diferentes, o quizás un temporizador, diferentes modos de accionarse. Y esto lo hace, bueno, puesto que el circuito de control es como, bueno, si hiciéramos una analogía o una comparación, sería como nuestro cerebro. Comparemos nuestro cerebro, es como la parte de control. Y bueno, para nosotros poder levantar algo, imaginemos levantar algo con nuestras manos, pues el cerebro no puede hacerlo él solo. Así es de que se vale de la parte de potencia y bueno, así estaríamos comparando esto. Entonces, el circuito de control es la parte electrónica, digámoslo así, la parte sensora, la parte que dice cuándo energizar esa bobina, porque este rectángulo que tenemos ahí, pues también se usa algunas veces como símbolo del relé, es decir, es un rectángulo con una diagonal y ese tendríamos ahí entonces nuestra bobina. Y luego tenemos en la parte secundaria, o digamos la parte del circuito de potencia es lo que se accionaría. Para ello tenemos unas líneas punteadas allí, que significa el campo magnético que accionaría a este switch mecánico. ¿Para qué? Para que abra o cierre. Es decir, por medio del relevador se va a accionar la energización en este caso, de esta lámpara, pero
nunca hacen contacto eléctrico lo que es la parte pensante o la parte de control con la parte de potencia. Y el relevador, pues, es, como dije, la interfaz entre la parte de control y la parte de potencia. Es decir, son dos partes. Una parte, la parte de control no maneja corrientes muy elevadas, ni tampoco señales muy, pues de mucha potencia. En cambio, el circuito de potencia sí se puede manejar incluso amperes, o, bueno, porque también eso lo vamos a ver. Los relevadores también manejan en sus datos de placa una cierta cantidad de corriente que puede manejar o que puede controlar por esos contactos, ya que también cuando es demasiada, pues los contactos tienden a pegarse, es decir, a quedarse, incluso se soldan esos contactos, quedan soldados por el mismo calentamiento o se flamean, ya que a veces trabajan con voltajes muy altos y eso provoca chispas casi al momento de conectar. Entonces, así sería el control por relevador. Aquí, bueno, en este ejemplo, se supone que algo lo acciona. Aquí puede ser un sensor, aunque aquí tenemos un switch. Ahí lo tenemos señalado con una flechita que pues, si se acciona, bueno, energizamos la bobina. Este genera campo magnético y provoca que cierre el contacto de la parte de potencia. Es decir, lo hace por magnetismo. Nunca hay contacto eléctrico entre las dos partes. Entonces, el accionamiento de este switch puede ser un sensor, puede ser, no sé, una celda que detecte la oscuridad, puede ser también muchas de las veces un sensor de humedad, puede ser un sensor de temperatura, es decir, hay muchos tipos de sensores que pueden, digamos, claro, mediante un circuito de control, no sería únicamente la pura bobina del relé. Y entonces esto se encarga de accionar a esa parte, que sería la parte, pues, de potencia. Y pues aquí tenemos nosotros al relé en acción, o sea, digamos que pues este tipo de relevador, aquí es más o menos el mismo circuito, pero pues aquí tenemos más claro lo que es la bobina y del otro lado, la parte de potencia, tendríamos nosotros lo que sería el switch. Sabemos el switch para que, bueno, en este caso, para que esta lámpara pues funcione, necesitaríamos, miren, aquí está, para que este funcione, necesita pues que se cierre el switch. Como vemos en la primera parte, tenemos un switch, ahí donde dice 1, tenemos el primer switch, parte izquierda. Cuando este se cierra, genera que pues haya energización hacia la bobina. Esta bobinita genera el campo magnético y hace que el switch que está en la parte que está de azul se cierre y este pues energice nuestra lámpara, o puede ser un motor, puede ser, les digo, cualquier otro tipo de dispositivo que requiera eso. ¿Por qué se hace por elevador? Bueno, se hace por elevador porque, les digo, la parte que es electrónica no puede por sí sola manejar toda la corriente, que sería una corriente, como dice aquí, dice, es una corriente alta y es la salida, se considera la salida del circuito. La parte de baja corriente, que está en la parte izquierda, es la entrada del circuito. Entonces, pues así es como trabaja este relevador y como lo vamos a estar viendo, yo creo que en algunos circuitos que por ahí veamos, que viene cargadita la siguiente semana, entonces vamos a tratar de ver lo más que se pueda. Entonces, este sería ya el relevador en acción. Sería una de las aplicaciones, hay muchas aplicaciones, pero la principal es esa, controlar una corriente muy grande con una corriente pues pequeña. Entonces esa es la función principal del relevador. Y tenemos también por aquí, por ejemplo, pues un circuito de aplicación. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de la bobina de un relevador que está en la parte izquierda y estaría en serie con un capacitor de 100 microfaradios. Este circuito lo que hace es, bueno, pues simplemente si nosotros energizamos lo que sería en el switch que tenemos junto a la batería de 9 volts, pues va a pasar alimentación hacia la bobina.
Entonces, este va a depender mucho de la descarga de este capacitor, el cual va a energizar entonces la bobina del relé y pues este va a tener un tiempo de retardo. ¿Por qué va a tener un tiempo de retardo? Porque el capacitor pues se carga en el momento que se acciona la pila, bueno, que se acciona la alimentación del lado de la pila y entonces carga el capacitor que está en serie con la bobina y entonces bueno, pues se va a descargar a través de, porque la corriente no va a fluir inmediatamente, entonces se va a descargar a través de la bobina y eso va a provocar un retardo. Una vez que ya llegue, que se esté descargando, va a llegar hacia nuestra bobina, cierra el contacto que accionaría la lámpara. Entonces, por eso es un circuito de aplicación de relay. Pero bueno, regresando a lo de las terminales, que bueno, hasta ahorita nada más hemos visto que pues este tipo de relevadores es como si tuvieran nada más dos terminales, pero bueno, vamos a ver que, bueno, sí, aquí en esta imagen, en la segunda, donde dice relé electromagnético, vamos a ver allí que pues estos tienen unas patitas muy cortas, son para soldarse la placa de circuito impreso, que es lo que veríamos también la siguiente semana, ya que la placa de circuito impreso es la que sirve de soporte de los componentes de un circuito. Y estos, bueno, pues van montados allí y soldados. Y aquí tenemos pues que no tiene, pues se supone que tiene tres pares de patitas o de contactos. Y entonces decíamos que, bueno, pues aquí la idea es saber identificar cuáles serían las patitas de la bobina, cuáles serían las patitas de la bobina y cuáles serían las de los contactos. Y también saber si pues esos contactos van a ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Entonces, para ello, pues sí, vamos a usar nuestro ómetro o nuestro multímetro en función de ómetro para hacer notar esto. Entonces, no sé, voltaje de línea. Entonces, pues no hay mucho problema, creo, con eso, porque vamos a estar trabajando con lo que serían, pues, voltajes y corrientes, bueno, voltajes en la parte de control pequeños y en la parte de potencia serían unos voltajes, pues, grandes, pero creo que no van a ser más allá del voltaje de línea, que es lo común, de todas maneras. Entonces, pues esto es acerca de los relevadores, pero bueno, vamos a ver la parte de más adelante, pues la parte de prueba eso, la identificación de los pines que tiene el relevador. Entonces, aquí tengo también pues un módulo de relays que incluso ya comercialmente, pues esto los manejan así. O sea, este tipo de relevadores eh, los manejan comercialmente ya así. Hay módulos que manejan hasta 10 relevadores, entonces, espérenme porque aquí le movimos, entonces,
Sí, los módulos que se utilizan aquí entonces traen relevadores y ya nada más traen los pines aquí para poderse controlar. Aquí, por ejemplo, ya me dice, no sé si alcancen a ver allí los datos. Para empezar, me dice dos relay módulos. Es un módulo de dos relevadores o dos canales. En una parte tenemos la parte de alimentación para las bobinas y la parte de control. Pero en la segunda, bueno, por este otro lado, la parte contraria, se tiene pues una especie de tornillos que sirven de abrazaderas de los cables, en donde viene la parte que se va a controlar. Esto ya es muy común, hay muchos tipos de módulos que manejan ya a los relevadores y lo único que hay que hacer es pues conectar los módulos de control, ya que en la actualidad la electrónica ha avanzado tanto que muchos de los sistemas pues ya se hace por módulos, es decir, ya en muchos de los casos ya no se hace un circuito o se construye un circuito con componentes individuales, sino que ya se hace por medio de módulos. Ya no se hace de manera, se le conoce como de manera discreta cuando estos componentes se manejan individualmente. Entonces, digo, esa es la tendencia a que se usen ya pues la electrónica modular, ya que además también recuerden que ahorita ya lo que sería pues la tecnología del SMD, que es lo que veríamos la siguiente semana también. El SMD significa pues dispositivos de montaje superficial en español. O sea, ya muchos de los componentes no son de los que atraviesan la tarjeta para poderse soldar por el otro lado, sino que se soldan sobre la misma superficie de la tarjeta. Entonces, incluso algunos de estos pueden manejar dos caras, es decir, los componentes se soldan por un lado y por otro, ya que pues estos se facilita así con el uso de componentes de montaje superficial. Entonces, miren, aquí le vamos a dejar para ahorita pasar a ver lo que sería la parte de la práctica. Y pues vamos a ver, aquí nada más vamos a ver aquí lo que nos comentan. Eh, Dice, ya se trabó. ¿Qué se trabó? ¿Sí me escuchan o no? Se escucha, estuvo un momento en que se trabó un rato, pero ya se escucha. Ah, ya se ve ahorita. Entonces, ¿sí me están viendo ahorita? Ahorita no se ve, pero la mayor parte se vio. Solo ahorita al final ya se fue la imagen, pero sí se escucha. Sí, es que, bueno, algo pasó por aquí. A ver, espérenme. Se fue el audio también por un momento. Sí, incluso, bueno, pues sí, noté que algo falló. A ver, déjenme ver aquí. Aquí ya nos vemos. Sí, Ok, sí. entonces, sí, es que precisamente por eso les decía aquí que le íbamos a dejar porque, pues, falló un relevador, dice. Sí, lo que pasa es que aquí ahorita también se está yendo la energía. Espero no se vaya, ¿verdad? Ahorita. Entonces, aquí le vamos a dejar ahorita y preparo las otras cosas, sobre todo me decían lo de la práctica, ¿verdad? Del capacitor, que bueno, allí lo que se trata es más que nada, de ver la carga y la descarga del capacitor, que bueno, pues el tiempo de descarga que tarda es lo que anotaríamos en la tablita, si ya vieron esa actividad. Dependiendo del valor del capacitor, pues la carga va a durar más o va a durar menos. Aquí ya me está incluso diciendo del tiempo. Entonces, vamos a dejarle aquí y nos conectamos en 5 minutos, como siempre lo hemos hecho. Aquí me comentan otras cosas. Ah, bueno, es eso de que había fallado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos vemos en 5 minutos. Conéctense, por favor, en 5 minutos.